Un general revela los secretos de la fábrica de psíquicos soviética que hizo contacto con extraterrestres. La misteriosa unidad militar 10.003 fue fundada en diciembre de 1989, en la época de la perestroika. El creador del ente, el teniente general Alexei Savin, desveló algunos de los detalles desconocidos de la historia de esta organización secreta en una entrevista con el diario ruso Sputnik. Según indicó el militar, la idea de crear esta unidad se les ocurrió a los jefes de la KGB, como respuesta a los experimentos llevados a cabo por la inteligencia extranjera. Así, Moscú fue notificada de que los psíquicos estadounidenses participaban en numerosas operaciones de detección de infraestructuras militares, además de la neutralización de los agentes soviéticos. Así que la KGB instó al Ministerio de Defensa, en particular al jefe del Estado Mayor Mikhail Moiseev, a que prestara más atención a este fenómeno, reveló Sain. Subrayó también que los psíquicos gozaban de gran popularidad en aquella época. Por su parte, Moiseev ordenó que se creara una comisión especial que incluiría científicos, médicos y sobre todo a psíquicos. Tras poner a prueba a más de 30.000 personas de todos los rincones del país, los militares rusos eligieron a 20 personas que realmente tenían capacidades especiales. Los psíquicos participaban en las operaciones de detección de objetos e infraestructuras del enemigo, así como eran capaces de, por ejemplo, dar una característica completa de una persona con solo ver su foto o analizar su letra, saber el contenido de un documento escrito en cualquier idioma, incluso sin leerlo, así como encontrar a personas desaparecidas. Pero, ¿cómo eran capaces de hacerlo? Según el militar, los agentes utilizaban su intuición innata para realizar estas tareas. No obstante, gracias a la ayuda de la directora del Instituto del Cerebro de la Academia de Ciencias de Rusia, Natalia Bektereva, los militares soviéticos consiguieron aprender a entrenar a sus agentes para activar las capacidades ocultas del cerebro, algo que permitiría convertir en psíquico a cualquier persona, ya sea un espía o un oficial. Hemos entendido que si activamos el funcionamiento del cerebro y entrenamos a funcionar en sincronía los hemisferios, cualquier persona obtiene superpoderes. Claro que quedamos atónitos. Este gran descubrimiento de los científicos soviéticos nos permitió crear una escuela, reveló. El militar también contó a Sputnik sobre algunas de las actividades de la unidad. El desastre nuclear en Escocia. Savin afirmó que los videntes soviéticos lograron prevenir una catástrofe radioactiva de gran escala que pudo haber afectado a Glasgow, Escocia. Debido a que no teníamos acceso directo a los altos funcionarios, remitimos la información a través de nuestros colegas. Pese a que los británicos no nos respondieron, invitaron a nuestro conocido a la embajada británica en Moscú y le agradecieron la atención al Reino Unido, reconoció. Agregó que entendimos que los británicos tomaron las medidas necesarias y lograron prevenir el desastre. También indicó que la unidad cooperaba con la KGB, con el Ministerio del Interior y los servicios de inteligencia soviéticos y posteriormente rusos. En particular, los psíquicos ayudaban a encontrar los nidos de espías, además de las rutas de contrabando de armas y drogas desde Occidente. Terremotos en Kamchatka. Savin informó que una vez el jefe del Estado General, Mikhail Moiseev, le pidió evaluar la situación sísmica en Kamchatka, donde se había previsto celebrar una maniobra militar. Predijimos 3 terremotos en la zona. No obstante, cuando las familias de los militares empezaron a hacer las maletas y abandonar la región sin explicación alguna, los civiles entraron en pánico, señaló. Todo pasó como lo habíamos pronosticado. Y es bueno que lo hagamos, ya que la gente ya estaba lista para los sismos, algo que permitió minimizar los daños materiales, sostuvo. Conversación con extraterrestres. En 1991, un vidente mandó un mensaje al entonces presidente del país, Mikhail Gorbachev, en el que indicó que los alienígenas planeaban aterrizar en Uzbekistán para entrar en contacto con los humanos. A su vez, Gorbachev se puso en contacto con el ministro de Defensa Dmitry Yazov. Hemos encontrado a esta persona muy interesante y muy inteligente, y viajamos juntos a Tashkent, la capital de Uzbekistán. Señaló en el mapa el lugar exacto a donde teníamos que ir, reveló Savin.
No obstante, al llegar al lugar de destino, los militares no encontraron a los aliens, pero cuando uno de los presentes acusó al vidente de mentir, este último le hipnotizó, y luego pasó algo inesperado. De repente, el hombre empezó a hablar con alienígenas. Teníamos la impresión de que este chico realmente estaba sentado en una nave espacial junto con los extraterrestres. Nos ha dado respuestas muy precisas desde el punto de vista científico, afirmó Sabin. Puntos calientes. Los superagentes, tanto los hombres como las mujeres, también participaron en las operaciones especiales, como la detección de espías y la búsqueda de almacenes de armas y municiones en zonas conflictivas. Pero, ¿cómo te conviertes en un vidente? Según Sabin, los militares rusos lograron crear su propia metodología de capacitación. Teníamos varios cursos básicos, uno de ellos duró varios meses. No obstante, también teníamos un curso intensivo, de tan solo 5 o 6 horas, reiteró. Asimismo agregó que lo más importante era calmar la turbulencia, que siempre tenemos en la cabeza. El militar indicó que primero hay que entrenar el funcionamiento simultáneo de los hemisferios del cerebro, luego a la hora y media comienza la conversación con el subconsciente. Es necesario aprender a hablar con nuestro subconsciente, concluyó Sabin. La llamada Unidad 10003 fue creada el 15 de diciembre de 1989, como respuesta al proyecto secreto Stargate de la Agencia de Inteligencia de la Defensa de los Estados Unidos. No obstante, dejó de existir en 2003. Bueno amigos, hasta aquí la nota de hoy. Sigue apoyando al canal suscribiéndote, dándole like y compartiendo el video en tus redes sociales para que más gente lo vea. Gracias.